Buenas a todos, bienvenidos a la novena partida de este campeonato del mundo. Jan Nepomniachtchi con las piezas blancas, Magnus Carlsen con las piezas negras, y para aquellos que no hayan visto pues, el directo o sepan el resultado, comentaremos un poquito al finalizar la partida. Muy interesante, además, como ya vemos en el tablero, Jan Nepomniachtchi prueba algo nuevo, con C4, no entrando pues en esas aperturas Ruy López, que había jugado con piezas blancas, y Carlsen, un segundito, responde con E6. Otra posibilidad es E5, también C5, jugando de una manera simétrica, pero opta por este comienzo, ¿no? Jugando E6. Tras estas jugadas ya estamos o seguimos en la apertura inglesa en la defensa a Agincourt y más jugadas de desarrollo. G3 buscando el fianchetto, D5, y tras estos movimientos alfil G2 y D4. Quizás Carlsen con este movimiento y esta captura podría jugar pues de una manera una línea más sólida. Tras dama 4 jaque te puedes cubrir con alguna de las piezas, alfil caballo, y tras dama por C4 seguir con una línea que se considera bastante sólida. No obstante, bueno, pues también se rascan puntos de esta manera, jugando un pelín más agresivo o entrando en esta posibilidad, jugando D4, caballo F3 con ataque sobre el peón, y aquí C5 es una posibilidad, defendiendo el peón, o caballo C6 como sigue la partida. Tras estos movimientos, Nepomniachtchi decide enrocarse en corto, alfil C5 y se activa el alfil D3 por parte de Jan Nepomniachtchi. Por un lado libera la casilla de D2, caballo BD2 podría venir más adelante, caballo B3 tocando a este alfil, y a ver qué va haciendo Carlsen en la posición. De momento juega caballo F6 y aquí, en caso de que las negras jueguen un movimiento como E5, que es verdad que el peón se ha movido dos veces, pero tiene su lógica, refuerza el peón de D4, caballo en C6 defiende dicho peón y también permite el desarrollo del alfil de casillas blancas, quizás sería una imprecisión, ya que las blancas podrían golpear con B4. Entregan un peón lateral por un peón central. Es verdad que hay un sacrificio de pieza, pero como vamos a ver, pues es temporal. Caballo por E5 podría seguir la línea, dama 4 con jaque, amenazando ganar el alfil en B4, y tras caballo C6, defendiendo el jaque y a la pieza o al alfil de B4, se podría continuar con alfil por C6. Nuevo jaque, B por C6, dama por B4, recuperando todo el material, y como vemos la estructura de las negras pues es bastante fea en la posición. Además tienen el enroque realizado, piezas todavía por desarrollar, pero por ejemplo el rey de las negras junto con estos peones pues todavía está en el centro, y bueno, pues las blancas tienen cierta ventaja en la posición. Como vemos, además, de momento también se está evitando el enroque. Todo esto no pasa, ya que Carlsen decide jugar caballo F6 desarrollando, se juega caballo D2 con esta amenaza, y aquí Carlsen juega A5, ganando un poquito de espacio. Podríamos pensar retirar el alfil A7, pero vamos a ver que no es del todo bueno para las piezas negras. La partida continúa con caballo B3 y alfil E7. Si llevamos el alfil A7, este peón está solo defendido por el caballo, y una jugada como dama D2 atacaría en A5 hasta en dos ocasiones. En caso de jugar para las negras A4, retirándose de la amenaza, caballo A5, y tras los cambios que podrían venir en las próximas jugadas, como vemos, el alfil de A7 está clavado, ya que la torre de A8 está indefensa. Quizás se podría buscar un alfil de 7 buscando defensa para esta torre, pero aquí, por ejemplo, una jugada de desarrollo como alfil F4, pues bueno, pues nuevamente las piezas blancas tienen mucha presión, no solamente sobre el punto de C7, sino también con este alfil fianchetado. Una vez se pudiese retirar el caballo de F3, quizás pues a una casilla como E5. Todo esto son suposiciones, ya que Carlsen pues retira el alfil a E7 como decimos, y aquí Nepo juega E3. La idea es eliminar a este peón. Carlsen decide capturar en E3 y alfil por. También quizás este movimiento es interesante para las blancas, ya que, bueno, pues aunque la defensa queda un poquito tocada, el peón ya no está en F2, es verdad que consiguen nuevamente las blancas contar con dos peones centrales. No obstante, se podría jugar E5 teniendo cierto control sobre la casilla de D4, y tras estas jugadas, si son las blancas las que juegan D4 buscando esta ruptura, aquí hay este movimiento interesante para las negras. A4 eliminando, retirando, obligando a retirarse al caballo
que bueno, pues defiende en esta posición el centro, y tras venir a D2 las negras ganan un peón en caso de que haya varios cambios en la posición, y bueno, pues las negras están muy cómodas jugando y con cierta ventaja en la posición. Estarían dando un jaque, rey H1 y con cierta ventaja, ¿no? Es por eso que Nepo decide capturar con el alfil y caballo G4 por parte de Carlsen. No arriesgado, toca el alfil, de momento se tiene que retirar, pero a ver dónde lo hace, ya que hay varias casillas a las que no debería retirarse. Como vemos en G5 hay dos piezas negras defendiendo la posición. Si viene a esta casilla de D4, que está defendido por el caballo de B3, A4 sería muy dura, ya que está atacando una pieza, y aunque aquí se puede jugar un alfil por G7, por ejemplo, torre G8, y las negras están ganando la partida, ¿no? Una de las dos piezas va a caer. Por lo tanto, alfil G5 no es posible, alfil D4 tampoco. Si el alfil viene aquí a F4, se puede jugar por parte de las negras E5, y el alfil pues nuevamente estaría en problemas. Si viene, por ejemplo, a D2, puede estar cayendo el peón de D3 directamente, y en caso de venir en esta línea o directamente a C1, nuevamente A4 puede ser muy dura, ya que el caballo, como vemos, tampoco tiene muchos saltos. En esta ocasión se defiende el peón o la casilla de D4, tampoco existe este salto. En C5, gracias o por culpa de que el alfil ya no está en E3, tampoco existe caballo C1, y si caballo D2, pues nuevamente las negras pueden aprovecharlo para capturar en D3. Por lo tanto, una situación difícil, no tiene muchas posibilidades, como vemos, Jan Nepomniachtchi para este movimiento, y quizás pues eso le facilita. Se juega alfil C5, y tras estos movimientos la partida continúa por parte de Carlsen enrocándose en corto. D4, ya que como hemos visto de alguna manera pues este peón retrasado puede ser una debilidad de cara a varias jugadas en adelante, y si aquí las piezas blancas hacen un movimiento como torre 1, no es que sea una mala jugada, pero quizás no sería el momento. A4 nuevamente atacando al caballo, que como vemos es el defensor del alfil en C5. Es verdad que las blancas pueden jugar alfil por E7 con ataque sobre la dama, dama por E7, y ahora el caballo se puede retirar a D2, ya que la dama no se encuentra en D8, ¿no? Por lo tanto el peón de D3 no cae, pero de todas formas existe dama C5 con bastante ataque sobre la casilla de F2, caballo E4 de momento pues defiende en F2, ataca a la dama. Se podría insistir ahora con el peón de B2, y quizás la posición no es cómoda, ¿no? No es que estén muy mal las piezas blancas, pero bueno, quizás cierta presión, como podríamos ver en la pantalla. Como decimos, Nepo juega D4, y ahora sí que en la partida viene A4. Tras estos movimientos, alfil por E7, dama por E7, y ahora se juega caballo C5, doble ataque sobre el punto de A4, A3, y aquí el mejor movimiento quizás para las blancas es B4. En caso de caballo por B4, torre B1. Se deja defender al peón de A2, pero este movimiento para las negras ya sería un error, ya que dama D2, como vemos, deja encerrado el caballo, por lo tanto las blancas están ganando, y en caso de no capturar, quizás se puede jugar B6, si tú capturas en B4, pues yo puedo capturar en C5, o si se retira el caballo, la línea podría continuar con caballo por B7. Ahora se puede jugar torre B8, y tras estos movimientos hay doble ataque sobre el caballo de B7, y aquí existe un movimiento muy interesante que es caballo A5. Todo sigue con igualdad, pero en caso de que las negras capturen en B1, ganando de alguna manera un tiempo con ataque sobre la dama, están perdiendo quizás la partida. Caballo por C6, torre por D1 y caballo por E7 con jaque. Por lo tanto, tras estos movimientos, se tiene que retirar el rey a H8 y vuelve a caer una pieza, y con ello la partida. Por lo tanto, esta quizás podría ser una idea de Nepomniachtchi, todo se mantendría con igualdad en caso de no liarla. No obstante, Nepo captura, y aunque bueno, pues las blancas tienen peón de más, es verdad que son doblados, y aquí Carlsen evita capturar directamente y decide jugar torre de 8. Mete bastante presión sobre el punto de D4, está defendido en dos ocasiones, pero uno de los defensores es la dama. La partida continúa con caballo B3, añadiendo un nuevo defensor al punto de D4, la diagonal se ha abierto para la dama para recuperar junto con la torre
el peón de A3, que de alguna manera pues también se está entregando o nos está defendiendo, perdón, y tras estos movimientos se juega caballo F6. En algún momento aquí podría haber algún salto del caballo A5, es verdad que el caballo en esta posición pues también controla dicha casilla, pero de alguna manera por rayos X la dama miraba a este caballo. Por lo tanto, con caballo F6, quizás la idea de Nepomniachtchi es jugar D5, una ruptura que gracias al caballo, pues de alguna manera la casilla de D5 está algo más reforzada, ¿no? Tras estos movimientos, la partida continúa con torre E1. Quizás un dama E2 hubiese sido más interesante, ya que, bueno, pues de alguna manera te quitas por rayos X, pero tampoco es mala del todo torre 1. Ahora son las blancas las que miran a la dama por rayos X en E7 y quizás en parte por eso Carlsen captura en A3. Tras estas jugadas dama E2 y H6 por parte de Carlsen, pues dando un aire al rey y de alguna manera también controlando la casilla de G5. H4 por parte de Nepomniachtchi y de momento no lo puede hacer directamente, ya que sigue la doble presión por parte de las piezas negras en D4, defendido en 2 ocasiones por el caballo, pero este caballo de F3 en algún momento puede saltar a E5, se puede jugar un G4 ayudado de que la dama está en E2 defendiendo dicha casilla y lanzar un ataque en el flanco de rey, ¿no? También el alfil de G2 cobraría bastante fuerza, que de momento pues está ahí de alguna manera esperando su oportunidad, aunque de momento y además o gracias a este movimiento que hace Carlsen jugando alfil de 7, la torre no controla esta casilla y es cuando Nepomniachtchi juega caballo E5, por lo tanto se libera el alfil. También la dama tiene control sobre el punto de G4 y además este caballo toca al alfil de D7. Por lo tanto, tras estas jugadas, de momento Carlsen retira el alfil en E8. De alguna manera también, pues este alfil en C8 estaba peor, en una posición pues más entre medias de las dos torres, ¿no? Y aquí la partida continúa con dama E3. Se vuelve a defender el punto de D4, quizás un torre D1 también podría ser interesante. No obstante, se juega dama E3 y aquí viene un gran movimiento por parte de Magnus Carlsen, que es dama B4. La verdad que con muchísima intención toca el punto de C4, de momento defendido por el caballo de D5, pero si ahora las negras, cuando les toque, juegan caballo por E5, este peón se quedaría indefenso. Además, tiene algún otro ataque, como jugar, por ejemplo, torre por A2, entregando la pieza, pero aprovechando que esta dama estaría tocando la torre D1 en caso de que las piezas blancas, que como vemos ya la dama no está en E2 y no controla el punto de G4, quizás dama F4 sería interesante, ya que así toca C7, acompaña a G4 o defiende a G4 en la posición. Por lo tanto, Carlsen poniendo trabas a las ideas de Nepo, principalmente en el flanco de rey, y de momento este movimiento no ocurre. Quizás desbarata un poco las ideas de Nepomniachtchi, ¿no? Dama F4 tocando en C7, quizás para un G4, y la partida continúa por parte de Nepo con torre EB1. Por lo tanto, puede haber una descubierta sobre la dama y tras estas jugadas caballo por E5, peón por y caballo G4, con nuevo ataque sobre la dama, también sobre el peón de E5 y Nepomniachtchi decide retirar la dama E1. Quizás dejándola en E2 con ataque sobre el caballo, este caballo se ha quedado sin movimientos, ¿no? Ya que, como vemos, pues en F6 lo controla el peón de 5, tampoco puede ir a H6, pero el tema es que aquí un movimiento como H5 podría ser posible, F5, defendiendo en ambas el caballo, y si se captura el paso, pues seguramente que este caballo puede recapturar de la misma manera. Por lo tanto, poniendo trabas Nepomniachtchi en la posición, la partida continúa, por lo tanto, con dama E1, se enfrentan las damas y aquí Carlsen empieza a simplificar algunas piezas. Dama por E1, torre por E1 y tras H5
Quizás si aquí pensamos en un alfil C6, intentando dejar este caballo encerrado, pues podríamos entrar en una línea pues muy interesante, ¿no? Quizás este alfil por C6 no es el mejor movimiento por este doblaje de peones, pero la idea de las blancas es F3. Este caballo quedaría encerrado, pero tienen este movimiento torre de 3. Y aunque es verdad que se pierde una pieza, se recuperan varios peones. Hay un jaque en G3, rey F2, nueva captura por parte de un peón, y las blancas lo mejor que tienen es empezar a empujar este peón pasado. La línea podría continuar con torre por H4 y tras A5 se pueden dejar incluso comer más peones. Tras estos movimientos, A6 ya en la posición, torre B4 atacando al caballo y tras caballo C5, torre B5 con nuevo ataque sobre el caballo. Torre C1 y bueno, pues las piezas blancas no obstante están ganando la partida, ¿no? Este peón está a punto de coronar y 2 torres no es suficiente para evitar la coronación o cambiar piezas y ganar la partida para las blancas. No obstante, pues podría ser una línea muy interesante. Se juega H5 por parte de Carlsen, apoyando al caballo de G4 y tras estos movimientos alfil por B7. Nepomniachtchi aprovecha para ganar un peón. Es verdad que tiene otras debilidades como el peón de C4 y tras estos movimientos y torre A4 precisamente atacando este peón, Nepomniachtchi comete el error de la partida y aquí un movimiento como alfil F3 sería interesante. También retirar el alfil G2 o el alfil H1. En todas las líneas es retirar ese alfil y no lo hace, ¿no? Salva el peón, pero pierde la partida o al menos la pieza y es este alfil en B7. Carlsen ve toda la posición, juega C6 y este alfil no tiene salida gracias al alfil de F8 que defiende el peón de C6. Por lo tanto, el alfil ha quedado encerrado y es prácticamente muy difícil o imposible defenderlo, ¿no? Hay 2 torres que van a atacar y a chuchar, como vamos a ver en la posición. Nepo, cuando ocurre este movimiento, este C5 y Carlsen juega C6, Nepomniachtchi, que estaba en una salita que tienen cada una separado, con un sofá, unos sillones y bueno, para que puedan salirse de vez en cuando. Como hemos visto durante todo el match, Nepomniachtchi ha estado saliendo prácticamente o estando constantemente fuera de la mesa de juego, y él lo justificaba en una de las ruedas de prensa diciendo que casi veía mejor el ajedrez por pantalla debido a todo el tema de la pandemia, etcétera. No obstante, tardó 20 minutos casi en salir una vez que Carlsen hizo este movimiento y estaba completamente pillado, pero lógicamente pues bueno, se tomó su tiempo para digerirlo, ¿no? La partida continúa por parte de Nepomniachtchi con F3, caballo H6 y tras estos movimientos pues juega a torre 4. Si ahora las negras pues cambian torres, se iguala la posición ya que este alfil pues tiene salida, pero como decíamos, Carlsen ataca al alfil, torre A7, torre B4 defendiéndolo una vez, pero torre B8 atacándolo una segunda. Tras estas jugadas y como comentábamos, las blancas cuentan con un peón pasado y la idea, aun teniendo pieza de menos en la posición, pues es intentar coronar. La partida continúa con torre B6 y tras los cambios llegamos a esta posición en el que se juega caballo C5. Por lo tanto, de momento no se puede frenar este peón. Además, de alguna manera el peón de C6 para las negras pues evita que el alfil pueda venir a defender en A8. Tampoco este caballo tiene buenos saltos por otro lado, pero bueno, la partida continúa con caballo F5 y tras jugarse A5 atacando la torre, esta se retira a B8, A6 ya en la posición. Y aquí Carlsen decide capturar en G3. También sería posible llevar el caballo a D4 y por un lado o bien pues traer el caballo a B5 o en caso de jugarse una 7, torre a 8 y quizás este caballo pues bueno, sería de mucha ayuda si estuviese en C7. El problema es que si por ejemplo pues se coloca en A6, el peón deja de estar defendido y además el caballo pues está clavado y la partida está perdida. Por lo tanto, caballo D4 y caballo B5 también una idea más directa para las negras para taponar el punto de A7, pero Carlsen decide capturar en G3 y tras estos movimientos caballo A4.
Se juega C5, liberadora para este alfil. Además, las piezas negras cuentan con peón pasado. Y aquí, en esta posición, si las negras juegan torre A8 intentando capturar en A6, la posición es de tablas, ya que tienes caballo B6, nuevamente el peón de A6 está defendido y tras jugarse torre A7, ya que la torre además está atacada, existe caballo C8. Por un lado, si se juega torre C7 intentando defender, caballo B6 sería perdedora para las blancas, pero no caballo D6, ya que por un lado está atacado este alfil de E8 y en caso de venir a taponar y evitar A7 y A8 se puede capturar en E8 o también se puede volver a jugar caballo C8, la torre está atacada y podríamos llegar a una posición de repetición. Por lo que Carlsen todavía tiene que hilar, se juega C5 no obstante y tras estos movimientos A7. La torre tras estos movimientos quizás un segundito, estamos en C5, se juega A7 atacando a la torre y aquí podríamos pensar en no hacer este movimiento y jugar caballo B6. El tema es que ahora las dos casillas están cubiertas por parte de las piezas blancas, pero tras estos movimientos pues simplemente se captura la torre A7, la torre en B8 no le da tiempo a defender, pero sí alfil C6. Por lo tanto, se volvería, o en caso de que las blancas coronen, se entrega la pieza recuperada, pero hay que recordar que las negras contaban con pieza de más. Por lo tanto, bueno, pues la línea podría continuar con este movimiento, ¿no? Esto no ocurre, como decimos, ya que Nepomniachtchi juega directamente A7 y tras estas jugadas se juega torre de 8. En caso de traer la torre a A8 habría posición de tablas, caballo B6, alfil C6 y tras caballo por A8, alfil por A8. Y aquí, bueno, pues las cuatro primeras líneas, por lo menos que me marca el módulo, dan tablas 0-0 y habría, me imagino que varias líneas. Para no profundizar o alargarlo demasiado, tras estos movimientos continúa Carlsen con torre de 8 y tras jugarse caballo por C5, pues bueno, el tema es que podríamos pensar en que las piezas blancas pueden jugar torre A8, A8 directamente para coronar y principalmente pues hay dos movimientos para salvarlo, torre A8 que se juega en la partida o alfil C6. Tras estas jugadas y jugando torre A8 finalmente pues bueno, la partida se termina y prácticamente el campeonato pues está más que decidido, ¿no? Son 3 puntos de ventaja para Magnus Carlsen sobre Jan Nepomniachtchi a falta de 5 jornadas, ya que esta era la ronda número 9 y bueno, pues es que es imposible prácticamente. Creo que además Carlsen, si no me equivoco, tiene que jugar 3 de ellas con blancas, por lo tanto, pues bueno, la verdad que le hizo muchísimo daño a Jan Nepomniachtchi esa partida en la 6ª ronda en la que estuvieron jugando casi 8 horas y tuvo sus chances además de ganar y al final pues Magnus Carlsen sacó pico y pala ahí trabajándoselo y bueno, pues en los finales es fantástico y pudo ganar. Por seguir una línea o alguna jugada más a este abandono se juega caballo B7 y tras estas jugadas alfil C6, ¿no? Por lo tanto, caballo D6 puede continuar la línea y tras jugar o introducir el caballo vía F5 se toca al caballo y F4 se puede capturar o hacer algún cambio, pero bueno, pues lógicamente poco que hacer, ¿no? Tras estas jugadas, rey F8, el rey viene a apoyar y las negras están ganando. Un saludo y hablamos. Chao.